Hola, ¿qué tal? Este es el segundo video de una serie de videos que estoy haciendo con el propósito de promover el pensamiento crítico, generar discusión, promover la ciencia, rechazar las afirmaciones absurdas, carentes de cualquier fundamento científico real, para defendernos acerca de estos canallas que intentan confundir, que intentan lucrar o simplemente imponer su visión sesgada de la realidad. Es por ello que el día de hoy quiero hacer énfasis o hablar acerca de las pseudociencias de una manera superficial y rápida, simplemente para poner el debate en la mesa, que un debate que ya existe, que yo no voy a ser ni el primero ni el último de hablar sobre ello, pero que nos están haciendo mucho daño, están generando toda una industria multimillonaria que lucra básicamente con la ignorancia y que rechaza los mecanismos científicos que reprueban o simplemente invalidan la veracidad de su funcionamiento. La mayoría de estos tratamientos alternativos están amparados en lo que se conoce como la falacia naturalista. La falacia que todo aquello que es natural es bueno y lo que no es malo. Es decir, es una afirmación estúpida que se resume en que lo que venga de la naturaleza nos hace bien, es bastante benigno para las personas, para nuestro cuerpo, y lo que está hecho por el hombre, lo que está procesado, es malo, es dañino y debemos alejarnos de ello porque ve tú a saber cuántos químicos le pusieron para que nos contamine el cuerpo y después tengamos que envenenarnos con más medicamento en un ciclo de decadencia y destrucción creado por malvadas corporaciones y un grupo de élite cruel que intenta controlar el mundo a costa de nuestro sufrimiento. Suena a guión de película de Disney, sin duda. Bueno, este argumento se cae por sí mismo. Primero porque ya rechazamos que toda apelación o toda pseudociencia que busque apelar a lo natural está equivocado. Y el argumento de que nos están envenenando sistemáticamente también es bastante estúpido. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas y de instituciones que tendrían que estar involucradas para validar esto es tan grande que sería peor que un suicidio. Es decir, estaríamos probando de que la humanidad simplemente padece de retraso mental cuando, aunque parezca muchas veces, no lo es. Porque gracias a la ciencia nosotros podemos comprobar cualquier afirmación por muy boba que sea. Es decir, que cualquier producto que salga al mercado puede ser estudiado por la comunidad científica y de esa manera nosotros podemos avalar si los tratamientos en la medicina moderna funcionan o no funcionan. Esto no invalida el hecho de que existen muchas veces medicamentos o productos que han salido al mercado y que han resultado hacernos daño, pero ¿cómo nos dimos cuenta o cómo supimos que nos hacían daño? Pues gracias a la ciencia, gracias al método científico y al estudio de los componentes. Es decir, nosotros buscamos la manera de crear un sistema universal que funcione y en eso está amparado precisamente el método científico en la actualidad y eso es lo que nosotros llamamos era moderna. Podemos cuestionar absolutamente todo y si alguna vez damos por sentado un hecho, gracias a la ciencia podemos replantearlo y traerlo a la mesa de debate cuantas veces sean necesarios hasta que el tema de discusión quede completamente claro. Es decir, que la ciencia no es un axioma absoluto. Siempre que exista una afirmación científica está abierto a que alguien llegue y lo refute con el debido método que lo respalde. Es decir, toda afirmación científica está sujeta a equivocación y puede ser demostrada. Y cuando nos equivoquemos, le daremos las gracias, un saludo de mano y, si es posible, mucho dinero a la persona que logró demostrar que un argumento o una afirmación científica está equivocada. Y esto sucede en prácticamente todas las áreas de la ciencia, incluida la física, la química, la medicina, cualquier actividad científica, natural o social del ser humano. Pero mucha gente no le gusta el método científico cuando pone en cuestión sus creencias o sus ideas, de tal manera que ellos son los rebeldes de la ciencia y deciden crear sus propios sistemas que no están amparados en la ciencia, es decir, que no se puede probar su credibilidad. ¿Por qué no están a gustos? Porque su ego no les permite o porque simplemente están convencidos, desafortunadamente por sus sesgos cognitivos, de que lo que ellos creen y afirman es real. Y mucha gente, pobres, ricos, inteligentes y tontos, han sido víctimas de estos estafadores crueles o simplemente ignorantes. Uno de ellos, por citar a alguien, es Steve Jobs, lo que prueba de que ser inteligente no te hace inmune a creer estupideces. Walter Isaacson, uno de sus biógrafos, documenta que Jobs tenía un cáncer de páncreas que pudo haber sido curado a tiempo si, en lugar de haber sido un magufo espiritista, de haber acudido a espiritistas y de haber acudido a tratamientos alternativos como por ejemplo la dieta macrobiótica, probablemente Jobs aún seguiría entre nosotros y estaría haciendo mejores cosas que las cosas que actualmente Apple está haciendo.
Es decir, que las víctimas de los tratamientos alternativos o de estos pensamientos absurdos no amparados en la ciencia pueden venir de cualquier estrato social, no se limita a pobres, ricos, inteligentes o tontos, estrellas de Hollywood o de cualquier clase social. Es ahí donde yo hago énfasis e hincapié de que el pensamiento crítico debe de ser adoptado por todos, porque todos somos vulnerables a nuestros propios sesgos científicos, a nuestras desviaciones de ver la realidad de manera objetiva y de no ser racionales y críticos con todo lo que nos están bombardeando todos los días en este mundo lleno de hiperrealidad, es decir, de un pequeño cuadro, una pequeña porción de lo que realmente es, en un mundo donde los medios nos están constantemente confundiendo con la finalidad probablemente de polarizar la opinión, de simplemente generar más tráfico en sus páginas, en sus redes, o simplemente por ignorancia o voluntad con fines perversos. Y la mayoría de estos gurús que tienen un montón de tratamientos pseudocientíficos con los cuales están lucrando, utilizan muchas veces jerga científica, términos que muchas veces pueden sonar rimbombantes o que algunos los conocen como términos científicos para dar un mayor refuerzo a sus ideas, a sus teorías, a sus tratamientos. Usan muchas veces términos como pH, regulaciones, frecuencias, teorías electromagnéticas, cuestiones, términos de biológicos como celular, ADN, genoma, mitocondrias, toda una jerga que se utiliza en ciencia sacada de contexto, simplemente mal empleada. Y el pensador o la persona profana muchas veces se queda con una idea de como que, oh, este cabrón sabe, este tipo sabe de verdad lo que está haciendo, cuando la persona no tiene ni la más remota idea de lo que ese grandísimo cabrón está hablando, pero ya se fintió que con lo que le están diciendo es científico, tiene que tener respaldo porque este tipo se ve que sabe, pero no le damos espacio a nuestra propia racionalidad, a nuestro propio pensamiento crítico para poder nosotros detenernos y cuestionar si lo que esta persona está afirmando está avalada por la ciencia, es decir, por el método científico o simplemente es una afirmación absurda que no tiene ningún sustento. Entonces, ¿usted a qué le prefiere creer? ¿A las creencias de una sola persona que simplemente por su fe, por sus sesgos, afirma que es real, o a un método que ha construido la era moderna, las computadoras, la medicina moderna, la extensión de la esperanza de vida en la humanidad y que nos ha llevado incluso a creer que en un futuro podríamos extender nuestra vida a límites insospechados con tratamientos modernos como por ejemplo la renovación de telómeros en el ADN? ¿A usted a quién le va a creer? La pregunta que se le hago es bastante sincera. Y para no extendernos más, le voy a dejar abajo un montón de enlaces explicando cuáles son algunas de las pseudociencias más comunes, pseudociencias que se venden como tratamientos alternativos reales, donde mucha gente con problemas médicos serios se están atendiendo, problemas diversos como la diabetes, problemas crónicos como el VIH, el cáncer de diferentes tipos, es decir, un montón de gente con problemas de verdad que está desperdiciando dinero en tratamientos que no tienen ninguna validez o sustento científico, excepto el del placebo. Como recomendación es importante decir de que se debe poder diferenciar cuando un medio es confiable o no. Cómo poder leer un documento científico sin necesidad de ser un experto en el tema, cómo poder discriminar fuentes cuando son reales o no, aprender a identificar fake news, aprender a identificar cuando una afirmación no es del todo confiable y detenernos y pensar dónde podría estar el problema y hacer una investigación más exhaustiva, confiar en los expertos, confiar en la gente que está haciendo ciencia de verdad cuyas afirmaciones y respaldos están consensuados. Es decir, no es una afirmación única, sino que existe un grupo considerable de investigadores y de científicos que está a favor o en contra de cualquier afirmación racional o en contra irracional. Y bueno, no me extenderé más, espero que les haya gustado. Estoy abierto a cualquier crítica, cualquier comentario que pueda enriquecer la discusión, que pueda generar progreso. Les agradezco mucho si llegaron hasta esta parte del video, porque sé que es un poco tedioso muchas veces llegar a ver videos de más de 4 o 5 minutos. Y les deseo lo mejor. Paz para todos.